Nuestro tercer día. Espero que hayan sido muchos aprendizajes y sobre todo que podamos poner en práctica absolutamente todo, porque de eso se trata, ¿no? Que no sea como un taller más, sino que realmente podamos poner en práctica todos nuestros aprendizajes, que los podamos llevar a la vida y que los pongamos al servicio sobre todo. A veces solamente aplicando una herramienta y poniéndola al servicio se crece nuestro servicio, la calidad y aumenta absolutamente todas nuestras áreas de nuestra vida. Bueno, ¿quién nos quiere contar cómo se han sentido estos días? A ver. Estefanía tiene abierto el micrófono, Amalia también. Bueno, no sé si es que la quieren Bueno, compartir. Y yo después. vale, vale. Muy bien, yo me he sentido súper bien, la verdad. Estoy aprendiendo muchísimo y además este mundo es súper fascinante. Ayer por la noche me sentí súper bien con la meditación porque sentí el latido, sentí los colores, vamos, los vi, los colores entre rojos, morados, verdes. El latido, el ruido de la placenta, la verdad que fue fascinante. Y luego me quedé súper relajada. Muy bonita la experiencia. Ay, que Qué no se lindo, escucha. gracias. Ay. Quería comentarlo. Que me alegro muchísimo de estar con ustedes. Un beso. Es igual también para ti. Bueno, gracias, Estefanía. Y sabemos el esfuerzo que tú estás haciendo y realmente para nosotros es muy, muy motivante decir, pues, que te estás levantando, estás interrumpiendo tu sueño por estar aquí y eso realmente para nosotros nos honra muchísimo, muchísimo y ya se siente uno que vale la pena este trabajo y sobre todo que vale la pena la virtualidad. Fíjense que cuando yo comencé en el 2000, realmente comencé con la virtualidad en el 2020 con tema de la pandemia le tenía mucho miedo a la virtualidad, pero hoy por hoy me doy cuenta que la virtualidad ha sido una gran bendición. Total, cierto, cierto. Está muy bien. Además estoy conociendo muchas personas nuevas, ustedes, y estoy muy feliz. Y Muchas la verdad que gracias, sí. Stephanie. Llega el Muchas conocimiento gracias. a muchas partes del mundo, está muy bien. Está muy bien. Así es, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tercer día. Va a estar espectacular. No sé si alguien quiere compartir algo más antes de dar inicio a este maravilloso día que va a estar súper espectacular y a la final les tenemos un súper, súper regalo. Así que los invitamos a que se mantengan hasta el final porque van a tener un súper, súper regalo adicional. Bueno, Bueno, yo Angelita, quiero hacer un apunte. No sé si a todos nos pasó lo mismo, pero después del ejercicio de ayer fue literal que dormí como un bebé después de haber estado otra vez allí. Entonces no sé si a todos les pasó lo mismo. Quería saber si eso era muy normal después del ejercicio. Buenas noches para todos. Eso que tú dices es un aporte muy importante y muy valioso. Y qué bueno que esta experiencia de este estilo se la lleven para la vida. ¿Cuántos de ustedes se acuestan poniendo la televisión y le ponen el sleep al televisor? Y ahí que va a llegar cualquier cosa. Puede llegar la chica de los 300 capítulos que no la aman, pero en el capítulo 300 se casan con ella. Puede llegar esa noticia terrible que el mundo tiene una crisis tenaz. Y eso es lo que entra en el inconsciente. Entonces, con eso nos quedamos y no reseteamos bien nuestro cerebro. Anoche lo que hicimos fue justo lo contrario: sanar, limpiar, liberar, renacer. Y si ustedes recuerdan, les dije, van a descansar muy bien, van a estar muy bien. Entonces hicimos una nueva programación. ¿Cuál es la invitación? A que se mantengan en ese tipo de programaciones. Y esa es una invitación y es un regalo más aparte de todos los que le tiene Marcela. Es que ustedes se preparen para ir a dormir.
le vayan contando al cerebro. Entonces ya no utilizo el computador, ya dejo de ver la televisión, ya dejo una cantidad de cosas y el cerebro se va programando para ir a dormir. Entonces, si yo hago una meditación o un proceso de respiración de 10, 15 minutos y me dispongo a dormir, el cerebro dice, bien, entramos a modo parasimpático, o sea, modo de descanso, y el sueño es reparado. Entonces eso es de lo maravilloso, hacer estos procesos en la noche. Ya hay meditaciones guiadas y hay ejercicios que nosotros con Marcela inclusive hacemos varios. Entonces son magníficos para ese proceso de tomar ese sueño y hacer una verdadera reparación. Y cuando se hace esa verdadera reparación, al levantarse uno pues está realmente reseteado. Y es eso lo bonito de esto. Así es. Muchas gracias por esa explicación. Bueno, gracias por todos los compartires también. Nos han enviado mensajes muy bonitos, muy alentadores y esperamos que los puedan disfrutar al máximo. Van a tener acceso a las grabaciones, van a tener acceso también a nuevos regalos. Entonces, disfrútenlo al máximo para eh, que esto no se quede solamente en estos 3 días, sino que lo podamos llevar a la vida. Listo, entonces iniciemos. Ya dimos suficiente tiempito de espera. Entonces hoy en nuestro tercer día vamos a hablar de algo que es supremamente importante y es cómo nosotros podemos trabajar con nosotros mismos y con nuestros consultantes, de cómo nosotros debemos trabajar y debemos movernos para hacer un desbloqueo de los conflictos y de todas las situaciones de la vida. Y es siempre hacerlo en modo de pregunta, siempre, siempre ir en modo de pregunta. Porque cuando lo hacemos en modo de pregunta, el cerebro entra en acción para responder. El cerebro siempre, siempre busca responder. Entonces, es por eso tan importante que vayamos en modo pregunta. Sigue Marce, por. Entonces, esas preguntas siempre, siempre van a ser la llave para desbloquear el síntoma. Van a ser supremamente importantes para desbloquear esos síntomas que nosotros tenemos. Una pregunta, por ejemplo, es, ¿qué es lo que está ocasionando mi dolor de cabeza? Y me quedo en silencio, en absoluto silencio. Y puede que la respuesta en ese momento no llegue, pero les aseguro, sin miedo a equivocarme, que la respuesta va a llegar. ¿Qué tengo que aprender de este dolor de cabeza? ¿Cómo lo puedo hacer distinto la próxima vez? Entonces, esas preguntas son preguntas que son absolutamente poderosas. Y cuando ustedes están con sus consultantes, también es de la misma manera. ¿Quién creen ustedes? Una pregunta que quiero que ojalá me contesten en el chat. ¿Quién cree ustedes que tiene el poder? ¿El que pregunta o el que contesta? ¿Quién creen ustedes? Escríbanme en el chat. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién pregunta o quien está hablando, 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 hablando? ¿Quién creen ustedes que tiene el poder? Cuéntenme, 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 los leo por acá. Ujú. El que pregunta, dice Marcelo, Flora Ayala el que pregunta, Fanny el que pregunta y observa. Muy bien, el que pregunta. El que pregunta es el que tiene el poder. Adicionalmente, resulta que nosotros tenemos una boca y dos oídos. Entonces, la magia del terapeuta está en la escucha. Siempre, siempre va a estar en la escucha. Entonces, va a hacer las preguntas y va a escuchar. Y aquí viene algo adicional unido a esa escucha. No se trata de mí,
Se trata de quien está frente a mí, se trata de mi cliente, paciente, consultante, como ustedes le quieran llamar. Se trata de esa persona. Entonces yo escucho sin juzgar y es supremamente importante que esa persona sienta que tú no la estás juzgando, que tú puedes preguntar lo que quieras y esa persona está en condiciones de contestar lo que sea, con la absoluta sinceridad que sienta. Y la sinceridad está dada ¿por qué? Por su verdad. Esa es su verdad. No y puede que esa verdad no le esté llevando a los mejores resultados. Eso es lo que nos permite ver. Esa verdad que tú crees, voy a inventar. Es que mi mamá es lo peor y mi mamá cuando era chiquito me pegaba y me dejaba sin comer y me quitaba los zapatos. Esa es la verdad de la persona. ¿Será que esa verdad de esa persona y continuar en ese dolor le va a permitir cambiar los resultados que hoy tiene? Entonces, si ve cómo vamos a través de preguntas haciendo que la persona llegue, porque ahí en esas respuestas están esas emociones. Y esas emociones es como ese niño, como ese bebé o como esa memoria transgeneracional está filtrando, tiene ese filtro de cognición y está filtrando la información que le llega. Y es con eso que está accionando. Esa es la forma de accionar la persona. Entonces, eso está, como se dice, en la superficie. Nosotros a través de preguntas vamos a ir bajando, vamos a ir bajando, bajando, bajando. Entonces, siempre, siempre, las preguntas te van a dar las respuestas. ¿Cómo esa persona te va a dar las respuestas que están conformes a lo que él está sintiendo, viendo, percibiendo? De acuerdo a la confianza que tú le des para que responda con toda libertad. Que se sienta con la absoluta tranquilidad de que no va a ser juzgado. Entonces esas preguntas, y yo sigo ahondando, y yo sé, consultante, que no me van a juzgar, yo sigo hablando y sigo hablando y sigo hablando. ¿Para qué? Para que después ustedes, terapeutas, en ese mismo lenguaje que está utilizando la persona, ustedes puedan trabajar y puedan hacer esos cambios en la persona. Si el consultante les dice todo el tiempo, es que mi mamá es una desgraciada, en esos términos hay que llegar. Estoy entendiendo que tu mamá es una desgraciada. Ok, muy bien. ¿Sí? Porque si yo le digo, es que tu mamá es mala, ya perdí la conexión. Y esto se trata de conexión. De conexión para poder comprender el entorno que esa persona está viviendo. Sigue más, por favor. Entonces, esa forma de tomar conciencia es lo que nos va a permitir la sanación. Primero, ¿por qué? Porque la persona está sacando eso que tiene adentro. Y eso es necesario porque eso es lo que le está afectando su vida, ya sea su vida en la salud, ya sea su vida relacional, ya sea su vida económica. Eso que está sintiendo tiene que sacarlo, tiene que verbalizarlo. Si no, va a seguir ahí toda su situación reprimida y por eso se repiten los patrones en la vida de las personas. Es eso lo que hace que como que colocamos una curita. Como dice Mafalda, no sé si la han visto, hay un meme que Mafalda está con una curita en la mano y dice, ¿y cómo hago para ponerme esta curita en el alma? La única manera es sacando para drenar, depurar, disolver esas situaciones originales en la persona. Entonces, cuando esa persona ya reconoce ese conflicto y reconoce esa conexión y reconoce que eso no le está funcionando, hace los cambios. Esa es la manera de llegar a los cambios. Entonces, esa es la clave, hacer esas preguntas que me lleven al fondo, al fondo, al fondo, pero sin juzgar. Sigue más. Entonces, esas preguntas van a hacer que la persona pueda comprender que esto que está viviendo hoy no es la causa real
Y es simplemente, algunos autores hablan incluso que la enfermedad de hoy es tu presanación. Eso es lo que te va a permitir el reconocer y el hacer que se vea diferente esa situación, que yo pueda tener una percepción distinta, que yo elimine el juicio de mi situación, es lo que me va a permitir sanar. Y como les digo, ¿esto sirve solo para la salud? No, esto sirve para las relaciones, esto sirve para la economía, esto sirve para la paz interior. Entonces, eso hace a través de la biodescodificación, eso es biodescodificar, es descodificar. Es como si esto que tenemos hoy, este síntoma, está encriptado. Y tenemos que empezar a sacar esa madeja, a desenmadejar eso, como a sacar eso, para poder que la persona comprenda qué situaciones lo están llevando a eso. Porque claro, nos dicen, ay, sí hay que estar en el aquí y en el ahora. Sí, eso se dice muy rápido, claro, y es importante estar en el aquí y en el ahora. Pero si yo no he resuelto o he resignificado y he disuelto esas situaciones del pasado, no voy a poder estar en el aquí y en el ahora. Adicional a eso, es el poder comprender esas situaciones a través de preguntas por parte de las personas que les va a permitir en el día de hoy, les va a permitir que eso que vivieron en el pasado sea el insumo, sea el abono para que hoy puedan vivir de manera diferente. Eso es algo que da algo que se llama autoridad. Sí, yo ya viví eso, yo ya lo comprendí, yo ya sé qué es estar ahí. Y hoy como yo lo comprendo y como lo vivo distinto, entonces hoy me comporto de manera diferente. Voy a colocarles un ejemplo. Yo era una persona o tengo frente a mí un consultante una chica que ha sido maltratada en su casa, en la familia donde estaba, supongamos que era el papá se fue y tiene un padrastro y el padrastro le pega. Vive maltrato. Y la mamá también le pega de cuando en cuando. Esta chica, triste, se va de su casa. Y yéndose de su casa, entonces consigue una pareja que le va a salvar su vida. El príncipe, ese príncipe maravilloso, hermoso, ese príncipe azul, divino. Y resulta que este príncipe azul la empieza a maltratar. Y ella lo tolera porque de pronto me pega menos, porque de pronto sí me da de comer 3 veces al día. Ay, porque es que ya tenemos un hijo, etc, etc, etc. Pero un día se cansa y dice, no, me voy. Y resulta que conoce a otra persona. Y se repite el patrón. Y puede ser que desde la primera vez que se vieron y ella dijo, yo quiero un helado, él la zarandeó. Pero ella ahí no tenía su filtro. No tenía el filtro para decir, venga, no, es que yo no tengo por qué permitir que me zarandeen, yo ya pasé eso. Y vuelve y repite la historia. Y de pronto por X, Y o Z, por cualquier situación, ya sea porque hay algo que a ti, así como te detona lo no tan bueno, también te puede detonar lo bueno. Supongamos que este segundo hombre le pega o toca inclusive a su hija. Y para ella eso es un intolerable porque entre sus valores está que la familia, el hijo, los hijos son muy importantes. Porque a mí no me trataron bien en la casa y yo no voy a permitir que a mi hijo le pase lo mismo. Y entonces eso le permite que ella haga el cambio y diga, no, espérese, voy a actuar de manera distinta, me voy, pero a la próxima vez no voy a permitir ni siquiera la zarandeada. Nosotros, para quienes no están en Colombia, zarandear es que le cojan a uno el brazo y venga para acá. Eso es zarandear. Aquí en Colombia le llamamos zarandear a eso de pronto para quienes no están en Colombia. Entonces, con el brazo de que venga para acá. Y es que es como yo digo. Entonces, ese es el efecto que ocasiona que yo diga a la persona, se haga la pregunta, venga, ¿yo por qué me tengo que aguantar esto? Porque si yo me he esforzado por decir algo y he estudiado y estoy trabajando y estoy ganando dinero y no necesito aguantarme que me sigan zarandeando, que me sigan maltratando, que me sigan
tratando mal por el almuerzo o por el desayuno que me dieron. Pero esas son las situaciones, entonces ese es el mecanismo. Cuando llega la persona y sigue en la misma situación y si a su consulta llega y le dices que ya estoy con la tercera persona y también me está maltratando, entonces hay que irnos a son de pregunta, ¿cómo lo haríamos? Entonces un ejercicio sería, bueno, muy bien, cuéntame cómo han estado estos 15 días. No, estoy muy triste porque es que hace 3 días entonces llegó y me gritó y me dijo que yo era bruta, que yo era eso, que era aquello. Bueno, y hace 15 días, no, sí, también ese día se puso muy bravo, se fue a jugar con los amigos y llegó y estaba tomado y entonces me pegó en la cara. Ok, muy bien. ¿Has tenido más parejas? Sí, sí, sí. Cuéntame cómo te fue con la anterior pareja. Ah, no, es que él un día pasó esto y esto y esto. ¿Y antes qué pasó? ¿Cómo fue al comienzo? Y empiezan ustedes a hacer preguntas. Ah, muy bien. Y están ustedes anotando. Ustedes cuando empiezan a ver sus anotaciones se van a dar cuenta que las palabras se repiten. Invariablemente las palabras se repiten. Ok, cuéntame, ¿qué otra pareja has tenido? ¿Cómo ha sido el papá de tu hijo? Ah, no, ese fue el primero que fue cuando me volé de la casa porque es que me hacían esto, no sé qué tal. Y empieza. Y, bueno, y cuéntame entonces la infancia. Entonces ya les va a contar, es que mi papá se fue, es que el padrastro, es que mi mamá no me miraba, y encuentras esos patrones que se repiten. Entonces ya hay un factor. Entonces ustedes podrían decir, ay, encontré el programante. Yo me atrevería a decir que no. Porque esta mamá muy seguramente también la maltrataba el papá e inclusive el padrastro. De pronto su consultante conoció a la abuelita y también pasaba lo mismo. Y de pronto esa abuela le hizo alguna vez el comentario, los hombres son malos, los hombres son terribles, pero mijita, eso es lo que nos toca. Así nos toca vivir a las mujeres. Entonces aprendí. Recuerden lo que veíamos ayer, se vuelve como una impronta. Esa es la manera de vivir, así hay que vivir. Esa es la manera que nos tocó de vivir, es que es así. Entonces, por eso no tiene el filtro para que el día de la zarandeada, como les decía yo acá, digas, oiga, espérese, no. Que de pronto fuimos a un restaurante y era una mesera y la trató de lo peor porque la carne la pidió 3/4 y se la trajeron bien asada y la insultó de la peor manera. Y ustedes no pusieron filtro. ¿Por qué? Porque es normal, se ha ido normalizando. Cuando ya la persona empieza a ver que eso no es normal y que ya viene a ser un patrón, ya ustedes ya tienen el 70% de la tarea. Porque claro, implica sanar. Obviamente lo que veíamos ayer, tenemos que sanar a la abuela, reconociendo, tenemos que sanar al papá, tenemos que sanar todo ese árbol, reconociéndolo, honrándolo y diciendo, yo pido permiso para hacerlo de manera. Y eso va cambiando el patrón. Esa es la manera como nosotros, a través de estos procesos y otros más profundos, vamos comprendiendo cómo podemos ir moviendo a nuestros consultantes para que puedan trabajar todos los procesos. Entonces, eso es lo que permite que se exprese de alguna manera. ¿Listo? Y hoy vamos a hablar de algo que Marcela les ha venido hablando desde el primer día, y es el método ASO. El método ASO hace relación a una mnemotecnia que es aceptar, sanar y orientar. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar un poquito este proceso. Entonces, perdón, cuando hablamos de aceptar, estamos hablando de reconocer ese conflicto y validarlo emocionalmente. Entonces, reconozco que tengo algo que tengo que sanar, pero lo tengo que hacer con mucho amor. Y tengo que validar y decir, listo, a mí esto me da rabia, a mí esto me da miedo, a mí esto me da cólera, a mí esto me da mucha tristeza. Y ver la emoción, porque ese pensamiento
eso que yo estoy viviendo, todos esos pensamientos que hay frente a ese conflicto, inmediatamente me generan emoción. Luego de eso, que yo ya acepté esta situación, porque hay personas, antes de pasar ahí, hay personas que no reconocen su tema. Y si no lo reconocen, no hay nada que hacer. Hay personas que pueden decir, por ejemplo, y lo escucha uno, ustedes me corregirán si solo lo he escuchado yo, que alguien dice, pues sí, yo soy gordita y qué, yo soy feliz, yo soy una gordita feliz. ¿Ok? Mientras sientas que eres una gordita feliz, así sea solo de dientes para afuera y no aceptes que es una condición que sería bueno sanar, porque al final te va a pasar la factura, pues vas a estar ahí. Entonces no ha hecho esa aceptación y no es yo soy una gorda, fea, terrible. No, es decir, listo, yo tengo una condición, no es que yo soy, tengo una condición de sobrepeso. Y yo con eso me siento X, Y, Z. Ok, listo. Ahora, ¿qué voy a hacer frente a esto? Eso es aceptar. Decir, listo, la tengo y no es darme palo. Es aceptar que la tengo y qué emociones me generan esto que yo estoy sintiendo. Ah, es que para mí yo no me siento capaz de dejar los dulces. Ah, ok. Estás aceptando que el tema tuyo son los dulces. Ah, no, es que el tema mío es las harinas. Ah, no, es que el tema mío es las bebidas gaseosas. Bueno, ¿y cuándo es que definitivamente tú sientes que no? Uy, no, es que yo tengo mucho estrés en mi trabajo y me da una rabia cuando me grita mi jefe y entonces yo digo, no, entonces para que me pase la rabia, entonces voy a ir a comerme un postre, el más dulce que haya y el más relleno de arequipe, dulces, mermelada, X, Y, Z. Entonces estoy haciendo un reconocimiento de esa situación. Y ya a partir de ahí, entonces ya podemos ir a sanar, que es el segundo paso del lazo. Que entonces ahí es cuando yo libero la emoción y ahí es donde yo voy a aplicar técnicas específicas dependiendo la situación que viva la consultante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desbloquear? ¿Cómo vamos a reprogramar esa situación que vives frente a ese antojo, ese específico antojo, que es tuyo y que es de tu momento? Entonces vamos a trabajar. Y luego sí entramos a la tercera parte de lazo, que es reprogramar esa actividad. Ah, no, es que cuando estábamos mirando y resulta que es que cuando yo me ponía brava, cuando yo estaba chiquita y estaba brava porque mi mamá no llegaba o llegaba tarde de trabajar, mi abuelita para que yo me pusiera contenta y no me siguiera más brava, me daba una porción grande de arequipe y si quería más, me daba más. Ah, bueno. Entonces es que yo entiendo que el amor está ligado al dulce. Muy bien, listo, vamos para allá. Entonces ya hacemos esa reprogramación, porque tú te puedes amar a ti misma de pronto con una fruta que te agrade mucho. Cuando te sientas así, entonces yo no le voy a decir a mi consultante, es que vas a dejar de comer y puedes comer a las 7 de la mañana, luego a las 10 y luego a las 2. No más, o sea, no puedes comer más. O sea, si a la 1 de la tarde me dio un antojo, tuve una situación. Entonces, tampoco, y esto es muy importante, cuando ustedes tienen a sus consultantes, es más efectivo un cambio de 1% sostenido en el tiempo que algo fuerte que vayas a abandonar rápido. Yo podría decirle, entonces te vas a hacer 3 horas de gimnasio diario. No pasa de 3 días haciendo. Pero si yo te digo, bueno, es que tú puedes hacer un entrenamiento espartano de 7 o 10 minutos que te va a ayudar muchísimo y lo sueltas, la cosa de pronto puede cambiar. Entonces, de eso es de lo que se trata, esta metodología ASO. Y es tan importante y cuando ustedes trabajan bajo esta premisa, les puede ayudar muchísimo en su proceso de atención a sus consultantes. Entonces, ¿qué va a hacer? Que ese consultante, ese cliente, ese paciente, como ustedes lo llamen, entonces asuma la responsabilidad de su sanación. Nosotros no sanamos a nadie. Nosotros guiamos, nosotros acompañamos. Pero si la persona no está dispuesta, y este ejemplo que yo les decía, puede llegar alguien que les diga, yo tengo problemas con la economía.
Y empiezan a trabajar y se dan cuenta que hay patrones en el transgeneracional y hay patrones en la infancia, y hubo una pérdida y una debacle y bueno, etc, etc. Listo, listo, ya lo comprendimos. Cuando ustedes están con su consultante se dan cuenta que tienen sobrepeso. Entonces ustedes trabajan el tema de la economía y ustedes le pueden decir, ven, ¿tú qué has hecho para trabajar tu tema de sobrepeso? Y les puede contestar, no, yo soy una gordita feliz, yo sí, no voy a hacer nada, yo no voy a dejar de comer todo lo que me como. Ah, bueno, listo, muy bien. Cuando estés preparado y quieras venir, con mucho gusto te puedo acompañar. Porque no van a hacerlo si la persona no se responsabiliza de esa sanación. Permite que esa sanación sea consciente, que sea profunda y que se mantenga en el tiempo, que se ajuste la manera de vivir, la manera de percepción de la vida y la manera de moverse frente a los retos de la vida. Y evita que ese consultante caiga en patrones repetitivos. Después se presentarán otras circunstancias, sí, porque nunca somos producto terminado. Pero esa persona va a tener cambios que le va a permitir evolucionar. Y al darse cuenta el cerebro que esta nueva forma de vivir es agradable, el cerebro va a seguir trabajando en pos de esa sanación. Siguiente. Listo. Entonces, al aceptar el conflicto y validar la emoción, que es reconocerla y decirle si esto estoy sintiendo por todos los pensamientos que he traído frente a esa situación. Entonces se va a reconocer el síntoma que va a ser, es un mensaje. Como les decía, también lo podemos llamar una presanación. Ya sea la enfermedad física, ya sea la enfermedad financiera, ya sea la enfermedad relacional, ya sea la enfermedad por la paz interior. Toda es un momento de presanación y no es un enemigo. Entonces, esas situaciones se convierten en mi amigo. En mi amigo ¿para qué? Para ver yo qué tengo que aprender. Cuando yo hago ese cambio de paradigma y digo, venga, ¿esto qué me viene a enseñar? La vida aligera las cargas. Porque no estoy pobrecita yo, que puedo tomar dos caminos. Primero, pues decir, es que claro, yo como soy bruta, yo como soy bestia, es que como yo, claro, yo otra vez caí, es porque claro, yo soy débil. Esa es una posición de víctima. Pero la otra posición es cuando siento que la culpa está afuera. Entonces es que los demás me hacen, los hombres son malos, los hombres son terribles, los hombres son lo peor, las empresas son terribles, los jefes son lo peor que hay, los maridos son malos, la economía está terrible, el presidente es malo, entonces está afuera. Todo está afuera, todo es responsabilidad afuera. Pero hay un camino que es por el centro. Y el camino es, y algo que alguien que lo dice mucho, es Brian Tracy. Hace como 2 semanas estuve en una charla con Brian Tracy y él decía, le preguntaron, ¿cuáles son los 3 cosas importantes que uno tiene que hacer para tener éxito en la vida? Y dice Brian Tracy, lo primero y lo más importante, con lo único que ustedes lo podrían hacer, y podrían hacerlo, aunque después dio 2 puntos más, es hacerse 100% responsables de todo lo que te sucede en tu vida. Cuando nosotros nos hacemos 100% responsables de todo lo que nos sucede en la vida, ya tenemos un paso ganado. Entonces ustedes, señores terapeutas, están llamados a eso, a que llegue su consultante a través de las preguntas a comprender que él se hace 100% responsable. Y como se está haciendo 100% responsable, ¿qué es la maravilla de hacerme responsable? Que si yo soy responsable, yo lo puedo solucionar. Entonces, eso es lo maravilloso de hacerme 100% responsable. Yo lo puedo solucionar. Entonces, ya cuando yo me hago responsable, valido la emoción, digo, listo, me da rabia, esto me da rabia y me duele y tengo miedo y tengo angustia. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a trabajar y cómo me voy a mover? Sin juzgar. Y el juicio es ni para mí ni para los demás. Esas personas que nos están tallando son maestros, maestros para nuestro aprendizaje. Entonces ya ahí
Cuando yo digo, bueno, esta situación me da rabia voy a inventar. Esta es que me molesta mucho que mis compañeros de los otros departamentos de trabajo no hacen las cosas como yo las hago. Y porque como nadie hace las cosas como yo las hago, entonces mejor yo me pongo y yo hago todo. Me cargo de trabajo, en vez de trabajar 8 horas, trabajo 16, me canso, me estreso, me lleno de cortisol y termino en una gastritis y me voy para donde el médico. Para que el médico me dé pastillas para que me pase la gastritis. Pero el problema no está, volvemos a la pregunta de Mafalda, y esta curita, ¿cómo hago para ponérmela en el alma? Y entonces ya después me decía, ay, oiga, si ese médico más bueno me dio eso. No, ni siquiera. El vecino me dijo que el Gaviscon es buenísimo. Entonces empiezo a tomar Gaviscon. Sí, oiga, sí, me he sentido bien, ay, sí. Pero después la rabia fue tan fuerte que el Gaviscon no me sirvió. Entonces pedí cita médica. Entonces ya me subieron y me mandaron una sola. Y entonces me sentó como bien, el omeprazol chévere, bien, sí. Claro, sí, tengo el estómago, se me empieza a inflamar, pero no, bien, 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 voy bien. La digestión no es buena, pero voy bien. Y resulta que la situación se complicó más en la oficina. Y entonces ya no me sirve, entonces me tocó volver al médico. Entonces el médico, ¿qué dice? Vamos a hacer una endoscopia. Ay, sí, tiene gastritis y tiene una erosión más profunda. Pero el problema no lo he solucionado. El problema no lo he solucionado. Esa es la magia que tiene la bioscodificación. Que tú comprendas que el tema no está en el medicamento, en cada cuánto te lo tomas, en si vas al médico juicioso, sino que tienes que resignificar eso que estás viviendo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tengo yo que aprender aquí? ¿Qué tengo que comprender? Ahí es donde vienen mis preguntas. ¿Yo qué tengo que aprender? ¿Yo qué tengo que comprender? En donde no me estoy adaptando. No le estoy dando la confianza a los demás de que sean capaces. Y muy seguramente esos otros, en un 99%, también tienen heridas. Entonces, de pronto algunos aprendieron, les enseñaron de chiquitos, de pronto nacieron por cesárea y les enseñaron que ustedes no son capaces. Tienen que otros hacerle las cosas. Y precisos encontraron a la que tiene que hacerle todo a todo el mundo porque nadie hace las cosas como ella. ¿Se les hace familiar? ¿Alguno lo ha vivido? ¿Alguno de ustedes ha vivido algo como eso? Hasta que me sentí espiada con el ejemplo con mis compañeros de trabajo. Exacto. Pasan cosas como esas porque nos sentimos que el otro, que está afuera, que todo está afuera. Pero cuando uno empieza a preguntar, a hacerse las preguntas diferentes, las cosas cambian. Y uno dice, ve, que no estoy viendo. De pronto el otro se siente amenazado. ¿Mm? Entonces ya cuando uno se empieza a hacer las preguntas, pero miren lo que pasa también con esto, y es que nosotros, es difícil que nosotros mismos nos hagamos las preguntas. Y por eso necesitamos un terapeuta, ojalá especialista en bioscodificación, que nos permita comprender este tipo de cosas. Porque si no, vamos a estar dando el mismo círculo, como el círculo de la rata. En cambio, si ya otro nos escucha y nos hace las preguntas y nosotros nos contestamos y decimos, ay, sí, ¿verdad? Ay, yo no había pensado en eso. Entonces ya, nada más cuando la persona hace, ya estamos en otro tono, estamos en otro espacio, ya la estamos cogiendo. Entonces uno dice, ah, bueno, por aquí es, ya uno como terapeuta dice, por aquí es, sigamos por acá preguntando, que por acá estoy haciendo buenas preguntas. De eso se trata. Y esa es la magia y ese es el poder que tiene este proceso, que nos permite nos permite volvernos expertos en hacer esas preguntas. Y eso hace, ya cuando respondemos, hacemos que esa emoción se exprese, se libere, la transmutemos, porque no es eliminarla, es transmutarla. Entonces, técnicas como la biodescodificación
nos hacen que nos reconectemos con esa emoción y se exprese. Y miremos cuándo se repite esos patrones. Miramos el movimiento corporal, como les decía, como les decíamos ahorita. Ay, yo no había pensado en eso. Llevar a las personas a procesos de respiración consciente para que liberen esa energía. La escritura terapéutica también es muy, muy buena. Cuando las personas ponen enfrente todo lo que está aquí guardado en la cabecita, cambia la percepción, porque ya lo estás poniendo tangible, todo eso que está ahí guardado. Eso ya cambia la emoción. Procesos como las meditaciones guiadas, como la respiración consciente ayudan. Y aquí lo que les queremos decir es que no se trata de, hicimos este proceso con nuestro consultante, sino que logremos que se mantenga en el tiempo. Si nosotros, por ejemplo, les decimos, vamos a hacer esta meditación y vemos la respuesta, listo, vamos a grabarla y la vamos a hacer con mi voz para que esté ahí con ellos. Y a través de la repetición, recuerden, el cerebro aprende por repetición. Entonces va a estar cambiando y cambiando. Ya no se va a acostar con el noticiero de las 11 de la noche, sino se va a acostar con una meditación. Ya no se va a levantar con las noticias de las 5 de la mañana, sino con una meditación en la mañana. Y ya ahí cambia. El decirle, bueno, hoy vas a visualizar un buen día. Ayer se reseteó a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, todo lo que viviste hoy, y esto es muy cierto, todo lo que vivimos hoy se resetea a las 12 de la noche. Y ya empezamos alto en pausa, un nuevo día. ¿Qué hay hoy para este nuevo día? Como dice Facundo Cabral. Una vez liberada esa emoción, entonces hay que reprogramar. ¿Qué reprogramar? Empezar nuevas creencias y vivir en congruencia con esas nuevas creencias, con ese nuevo accionar. Entonces ahí, para evitar recaídas, entonces afirmaciones poderosas, que es importante, pero las emociones poderosas, en el secreto se habla mucho, pero le faltó un detalle. A esas afirmaciones poderosas, así no estemos viendo eso, hay que ponerle emoción. Gracias, amado Dios, porque hoy logré bajar, logré mantener mi peso de tantos kilogramos. Y me emociono. Gracias porque sé que voy a llegar allá. Estoy segura, estoy aprendiendo. A veces decimos, es que yo soy millonaria. Entonces, si yo digo, estoy aprendiendo a tener libertad financiera. Gracias porque estoy aprendiendo a administrar mis recursos. Entonces, cuando me doy el espacio de decir estoy aprendiendo, el cerebro nos trata con más cariño y no nos bloquea y no nos dice, ay, tiene todas las tarjetas bloqueadas y que es que ya, que tiene libertad financiera. Así, ja, el cerebro se ríe de ti. Pero si tú le dices al cerebro, estoy feliz y agradecida porque estoy aprendiendo a administrar mis recursos, ya el cerebro se pone en sintonía para eso. Y tenemos que poner el cerebro a trabajar para nosotros. Y cuando hacemos esas afirmaciones, tenemos que empezar a vivir en congruencia. Y ahí es donde viene ese cambio de narrativa. Si yo llego y digo, sí, estoy aprendiendo a administrar mi dinero. Y llego y me dicen, no, pero es que la situación del país, es que estamos en crisis. Y yo bajo la energía. La crisis está allá afuera. Eso no es mío. Yo estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo. No sé cómo voy a lograrlo, pero sé que lo voy a lograr. No sé cómo lo voy a hacer, pero sé que estoy conectada con algo superior y lo voy a lograr. Eso es cambiar la narrativa. Eso es decir, venga, ¿cómo en el día a día? Porque no puede ser, es como dicen, listo, 1 hora de gimnasio y ¿qué hago con las otras 23? Tengo que vivir en congruencia con eso. Eso es cambiar mi narrativa. Y obviamente trabajar en anclajes. Los anclajes positivos también nos permiten reforzar esa nueva creencia. Un ejemplo, me coloco una bandita aquí en la mano y entonces digo, estoy aprendiendo a administrar mis recursos. Y después digo, claro, es que aquí todo lo que yo trabajo es para lo que pagan. Me coloco la bandita y me pego yo. Ay, entonces tengo que cambiar. Gracias Dios por el dinero que hoy recibo, que va a permitir que pueda crecer día a día frente
a la prosperidad y la abundancia en mi vida. Gracias Dios, porque sé que la abundancia viene de mi madre que estuvo en el útero y allá prosperé un 3000% y sé que lo puedo volver a lograr. Cambio esa narrativa y hago ese anclaje y vuelvo a la narrativa, porque cada momento tengo que estar más en congruencia y más en congruencia con esa nueva narrativa y con ese nuevo estilo de vida. Y créanme que eso se llama tener mentalidad de sembrador. Porque es que no quiere decir que yo voy a sembrar una matica de maíz y mañana amanecen las mazorcas. No, no es cierto. Pero sí van a germinar y van a salir. Entonces, esa es la fe de trabajar mientras esa semilla crece. Entonces, por ejemplo, cuando hay estos miedos al abandono, es necesario programar con la suficiencia y mantenerme en congruencia y hacer un anclaje para mantenerme ahí. Que el cerebro comprenda esta nueva manera de vivir. Sigue Max. Yo quería apuntar algo aquí. A mí me encanta este paso, doctora, porque es a veces cuando nosotros venimos hasta el segundo, vamos a la raíz, hacemos ejercicios ahí dentro de nuestras terapias y salimos y los consultantes, ¿y ahora qué? Es como cuando yo siempre hago como una semejanza con cuando uno va al médico, no va al especialista o al médico y después de eso le dice, mira, ahora te vas a tomar estas pastillas cada 8 horas durante 3 días, durante 4 días, te vas a hacer estos exámenes, vas a hacer esto. Lo deja con una tarea específica. Y yo me doy cuenta que muchos pacientes, cuando van al médico y el doctor le dice, bueno, está muy bien, es que vuelva a control por allá en 2 años, quedan así como en el vacío, ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces, hacer este paso ayuda a que realmente como que entremos en esa tónica de decir, estoy en mi proceso de sana acción, voy a hacer algo por mí. Entonces, y esto no solamente para la terapia de biodescodificación, sino para cualquiera de sus terapias. Siempre dejen a sus consultantes. Hablo de consultantes porque le decimos pacientes solamente cuando somos de la rama médica. De los demás le vamos a hablar como consultantes o clientes. Entonces, cuando los consultantes vayan a tomar alguno de nuestros servicios, que salgan con una tarea específica, así sea de báñense después de esta sesión con sal marina, alguna cosa, déjenlos con una acción específica porque es que eso en nuestro cerebro permite que hagamos una reprogramación y decir, óyeme, esto me ayuda a cambiar. ¿Mm? Eso quería apuntar. Trabajar, sí, total, y tiene que ser así porque, y por eso que decíamos, tenemos que contarle al cerebro que hay una nueva manera de vivir, que esto es distinto, eso es reprogramar. Nosotros no estamos destinados, estamos programados. Y si nosotros cambiamos la programación, cambia el resultado. Entonces no es destino, es programación y la programación se puede cambiar. Y una herramienta maravillosa para hacerlo es la biodescodificación. La biodescodificación ayuda a trabajar en reprogramar, en ver eso que me sucedió. Listo, ahora ¿cómo lo voy a hacer distinto? ¿Cómo lo voy a hacer distinto? Entonces, a través de esta metodología ASO, donde yo acepto y ya cuando acepto dejo de luchar, empiezo a fluir, empiezo a comprender a través de esa aceptación. Luego ya sano esa emoción, empiezo a sanar, empiezo a liberar energía, empiezo a resignificar y ya al resignificar entro a una nueva percepción. Vivo diferente, vivo en libertad emocional. Ya estoy dejando de engancharme con las situaciones que vivo. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho y que yo la utilizo hace un tiempo y es, ¿qué no estoy viendo acá? Yo siempre utilizo eso cuando tengo algo que me conflictúa, siempre digo, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué me falta ver? Porque muy seguramente es algo que yo no estoy viendo. Porque está en mí. Y ustedes saben que nunca seremos producto terminado y siempre tendremos desafíos. Pero entonces cuando yo digo, ¿qué me falta aprender? ¿Qué me falta ver? ¿Qué no estoy viendo? Y suelto. Y aparecen las respuestas. Pero es que es mágico, miren, no me crean, verifiquen.
Empiecen a hacerse en esas preguntas. ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué me falta ver? Y las respuestas, les aseguro que llegan. Sigue Marce. Entonces, la primera invitación es a que ustedes, a través de sus vidas, se pregunten cómo pueden utilizar esto día a día. Y con que ustedes lleguen y digan, yo, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué me falta ver? ¿Qué no estoy viendo? Van a encontrar respuestas muy, muy, muy maravillosas. Hay una historia que cuenta uno de mis profesores y dice que él estaba con un tema de que no encontraba recursos, un consultante de él. No encontraba los recursos, no encontraba los recursos, trabajaba en una empresa, trabajaba en otra, se comprometía con una cantidad de cosas. Y el papá le había dejado un terreno, el papá había fallecido. Y él iba, visitaba el terreno, le quitaba la maleza y listo. Y empezó a hacerse esta pregunta. Y un día devolviéndose a la ciudad, se dio cuenta, era un clima, aquí llamamos clima templado, clima medio, espectacular para el café. Y en ese tiempo, por esos días, él se había enterado que habían unos beneficios y estaban entregando plántulas y una cantidad de cosas. Y él no se había dado cuenta de esa ladera que tenía la finca. Iba a verla cada 15 días, cuando de pronto la vio de frente, absolutamente de frente. Y cayó en cuenta y empezó a hacerlo. Y ese negocio que lo tomó como segunda alternativa empezó a generarle los recursos. Y fue dejando lo demás y encontró, porque estaba ahí, estaba yendo solo a verlo, como para que quitarle la maleza. Entonces, pero salió de eso, de ¿qué no estoy viendo? ¿Qué me falta ver? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué me falta ver? Porque nuestro cerebro filtra y filtra, ¿qué filtra? Lo que está acorde con la memoria. Entonces, si en mi memoria está que los hombres maltratan, pues es que la vida es así. Entonces pues uno que ve hombres que maltratan y aparece alguno lindo, bonito, que trata bien, ay, no, ese no me gusta. Ay, es que no es fuerte, no me gusta, porque no estoy viendo. No me permito ver, porque esa visión es de acuerdo a lo que yo tengo acá. Por eso tengo que ir a descodificar qué es lo que hay por allá guardado para sanar. Entonces, ese, como les decía, en conclusión, sí, el síntoma es un mensaje del inconsciente, es un estado de presanación, es la clave para saber y descifrar para que ese consultante haga su proceso de sanación. Entonces, en una sesión real de biodescodificación vamos a hacer eso, vamos a estar en una danza donde vamos a estar preguntando y la persona va a ir encontrando, como dice Steve Jobs, conectando los puntos. Los puntos se conectan hacia el pasado. O como dice Milton Erickson, el padre de la hipnosis, la terapia es un traje hecho a la medida. Entonces no podemos repetir en uno y en el otro, sino tenemos que danzar y movernos en lo que está sucediendo a la persona. Ya lo habíamos dicho, una escucha activa y el análisis propio de nosotros. Las preguntas claves para acceder a esas emociones ocultas, la identificación de los conflictos, el origen para ver dónde los vamos a encontrar, trabajar en métodos de liberación emocional. En cada caso tendremos particularidades y a través de ello vamos a llegar a reprogramar el inconsciente para que esa sanación se mantenga en el tiempo. Entonces, miremos aquí un ejemplo. Un paciente con un dolor lumbar recurrente, que su síntoma está relacionado con una carga emocional de responsabilidades impuestas por la familia. Entonces, son personas una persona que particularmente desde su familia siempre le dijeron, voy a colocar el ejemplo, fallece el padre a temprana edad o se va de la casa y le dicen, ahora tú vas a ser el hombre de la casa. Muy bien. Entonces él empieza a cargar a la mamá, a los hermanos, a las hermanas.
y es el que siempre está con la responsabilidad. Empieza muy temprano a trabajar, es una persona muy responsable, es una persona que se carga los temas en la empresa, está aquí, allá, si tiene un emprendimiento, es el que lo abre, lo cierra, hace la contabilidad, hace el marketing, atiende y demás, hace los pedidos, hace las entregas, todo. Porque nadie puede hacer las cosas como yo las hago. Si yo dejo esto, se va a perder. Nadie puede hacer las cosas como yo las hago. Y entonces están los dolores ahí constantes, dolores que se pueden inclusive normalizar. ¿Qué tiene debajo este tema de los problemas osteomusculares? Tienen un componente de desvalorización y autodevaluación. Yo no soy suficiente. Puedo hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo y no es suficiente. Entonces hay una desvalorización y una autodevaluación. Y por eso pueden terminar en artrosis, en fracturas, en daños óseos graves. ¿Por qué? Porque hay una gran desvalorización, escoliosis, hernias lumbares, etc., etc., etc. Se vuelve lo que hablábamos también, una secuencia, una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra. ¿Por qué? Porque el conflicto no se ha solucionado. Entonces necesita hacer la comprensión de que yo puedo soltar y puedo trabajar liberando el estrés frente a esas situaciones. ¿Cómo interpretar esos síntomas y guiar de forma efectiva esa sesión? Entonces, como decíamos, eso es solo la punta del iceberg. Normalmente hay secuencias, o sea, hay varias situaciones que están llevando a que la persona exprese lo que no le es posible en ese momento tolerar. ¿Y por qué pasa eso? Porque el cuerpo primero te susurra, luego te habla, y si tú no le prestas atención, te grita. Entonces, este consultante, el que estábamos hablando en la diapositiva pasada, llega un día en que no se puede levantar de la cama. No se puede levantar de la cama, el dolor no le permite levantar. El cuerpo le dijo, o me para, o me presta atención, o me presta atención. Y puede seguir tomando medicamento, aplicándose inyecciones, haciéndose infiltraciones, etc., etc., etc. O ponerse de frente y decir, bueno, ¿qué será lo que está sucediendo? Miren, tengo un caso, es muy paradójico porque tengo una chica que es alumna mía en biodescodificación del año pasado. Y desde el año pasado me comentó que su hermana tiene un esposo, son cristianos, no aceptan nada más, o sea, no si puedes estar sufriendo, pero es solamente el culto lo que los va a sanar. Están en sus creencias, porque las creencias pueden ser también de tipo espiritual, de tipo mental, de tipo relacional. Listo, le dije, nada, pues cuando él quiera. Él tiene inició con un tema de anemia, empezó bajándose un poquito, bajándose, bajándose. Y le han hecho algunas intervenciones, responde un poquito, ya. Ya el punto va en que le tienen que colocar hierro, se lo están colocando cada 8 días y ácido fólico. El dato normal de hemoglobina en los hombres debe estar más o menos entre 14 y 16, mínimo 13. Está manejando valores de 6. Entonces miren todo lo que ha perdido. Y ya se dio cuenta que tiene que hacer algo. Entonces anteayer me escribió esta chica y me dijo, ay no, mira, él dice que sí, que lo que sea, que no, que él hace lo que sale, listo. Yo más o menos en 15 días tengo agenda, claro que sí, con mucho gusto. Ay, que tiene que ser en el fin de semana, listo, con muchísimo gusto. Pero ya es la persona que dice, venga, algo tengo que hacer. Entonces, depende en dónde está el punto de saturación de cada persona. Y el punto de saturación de cada persona es distinto. Hay personas que dejan hasta que llegue el día de su muerte y no hacen nada diferente. Hay otros que actúan más rápido y otros que están en un punto medio. Entonces,
Por eso esos síntomas llegan a gritarte, llegan a decirte, bueno, preste mi atención. Entonces, dependiendo del síntoma, dependiendo de la capa embrionaria, dependiendo de la emoción, va a afectar X o Y órgano o X o Y situación de la vida y va a afectar determinada función biológica y va a estar ligada a la emoción. No es lo mismo la rabia, que generalmente termina en el hígado. No es lo mismo la resistencia, que termina en el páncreas. No es lo mismo el territorio, que termina en el riñón. No es lo mismo la tristeza, que termina en el pulmón. No es lo mismo la desvalorización intelectual, que termina en la cabeza. Depende de cómo a ti te afecta particularmente tu situación. Entonces todos podremos estar viviendo un miedo tremendo por una región, una situación particular, y cada uno la va a vivir de manera distinta. Entonces, eso es lo que hace la biodescodificación. Entonces, ese síntoma corresponde a algo que no se ha resuelto, a un conflicto sin resolver, que cada vez que se dispara, que cada vez que se detona, va a aparecer. Y las palabras como las utilice, lo que hemos venido diciendo, el consultante nos va a dar la respuesta de por dónde tenemos que buscar lo que tenemos que buscar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Dirigir una sesión paso a paso es indagar y vamos a ir en una danza. Y muchas veces en la primera consulta no vamos a encontrar todas las respuestas, porque las personas tienen capas y capas y capas y a veces les cuesta sacar, desocupar ese closet y decir, listo, mire, este es mi closet, este es el desorden que yo tengo, mire, ¿qué voy a hacer? No siempre es tan sencillo. La identificación de ese origen, las preguntas que vayamos haciendo y la exploración de su historia familiar, de su infancia, de su vida uterina. Y luego entraremos en esas liberaciones emocionales. Como les digo, hay técnicas de respiración, técnicas como lo que hicimos anoche, la visualización, la escritura terapéutica, el reconocimiento de su situación, el reconocer sus ancestros. Y luego ya arrancamos a reprogramar. ¿Qué afirmaciones con las emociones lo vamos a trabajar? La visualización con la emoción, o sea, vamos a hacer como un reemplazo de la emoción. Se le fue la señal a la doctora, ¿sí? Ah, bueno, yo sigo entonces. Entonces, venía acá en la reprogramación. La reprogramación utilicemos diferentes técnicas como las afirmaciones, las visualizaciones y los actos simbólicos. Los actos simbólicos permiten que la persona entre realmente en el subconsciente y que lo haga real. Tuve una experiencia con una persona que llegó con un fuerte dolor de espalda y para ponerla en la camilla fue muy difícil y empiezo a trabajarle, duramos con la hija tratando de subirla muy difícilmente y empiezo a trabajarla a ella y ella no tenía un duelo no elaborado. El duelo, pues su hijo, son dos hijos, la hija que la llevó a la terapia, que le dio como regalo de su cumpleaños a terapia, y el hijo que era uno de los chicos sobresalientes de la Universidad Nacional de Colombia y se había ganado una maestría en el exterior. Salió un domingo a hacer una ciclorruta y un taxi lo atropella y él fallece. Él le encuentra en su familia más o menos a los 10 días, entonces para ella fue muy duro porque es su único hijo, pues tiene su hija, pero la manera como murió, luego tener que hacerle su funeral prácticamente simbólicamente, fue muy difícil. Hicimos la terapia, hicimos unos actos simbólicos y le dije que descansara un ratico mientras llegaba la hija a llevarla. Al ratico llegó la hija y nos pusimos a conversar. Cuando nos dimos cuenta, ella estaba parada al lado de nosotros. Se había bajado de la camilla, salió del consultorio caminando y parada al lado de nosotros. ¿Y cómo se bajó?
Dijo, no, yo estoy bien. Y se agachaba, se subía. Miren que todo lo que nosotros vivimos se va a alojar en alguna parte del cuerpo. Entonces, hacer esos actos simbólicos a través de utilizar afirmaciones, visualizaciones, va a hacer que el proceso sea mucho más enriquecedor y tenga resultados. Y para que la sesión esté muy bien estructurada, es importante un cierre. El cierre permite que el consultante tome conciencia del proceso, que era lo que hemos dicho estos días. No nos podemos convertir en esos niñeros emocionales que realmente no vale la pena, ¿sí? Porque es suficiente con las cargas que ya tenemos para echarnos otras carguitas encima. Entonces, lo importante aquí es que nosotros nos aseguremos que el consultante tome en cuenta su proceso. Ya ustedes mirarán si lo van a hacer en una, dos, tres sesiones. Va a depender de cada persona. A veces con una sola sesión la persona tiene muchos resultados, pero hay momentos en que no es así. Entonces, es importante que tomemos conciencia de esto. Y un consejo súper práctico. Un terapeuta guía al paciente, pero es este quien se sana a sí mismo, quien a través de esa toma de conciencia hace ese proceso de sanación. Y si tú haces esto y empoderas a tu consultante, te aseguro que los resultados van a ser absolutamente maravillosos y la gente va a tener resultados conscientes. ¿Qué errores se pueden presentar en nuestras prácticas terapéuticas y cómo evitarlos? Un error muy, muy frecuente es no permitir que el consultante exprese su historia, no que te eche el cuento poniéndote en el papel de la víctima o del victimario. Generalmente el victimario se convierte en víctima, ¿no? Es decir, está en el papel de padre o de niño y no se pone en el papel del adulto. A veces la historia no se necesita como con lujo de detalles porque tú tienes que tener esa escucha asertiva, porque esa es la solución, la escucha asertiva y dar espacio para que el paciente hable de acuerdo a las preguntas que tú le estás haciendo, pero tú tienes que entrar en un papel muy neutral. No puedes juzgar absolutamente nada de lo que el paciente diga, ¿sí? Porque pueda que para ti no sea tan significativo o no sea tan importante como para el paciente. Les voy a colocar un ejemplo mío, es mío y lo hago con mucho amor. Eh, yo me enamoré por primera vez a los 14 años y a los 15 años mi enamorado se casó. Bueno, hoy es mi esposo, eso es una historia larga. Pero yo a partir de ese momento dije, no me vuelvo a enamorar. Sí, yo tenía mis relaciones y todo eso, fue súper chévere, pero yo ponerme a llorar por una persona, porque termino con una persona, para mí no es lógico, o sea, y han llegado muchísimas personas, muchos consultantes con muchos desafíos amorosos, y yo los miro, pero yo no los puedo juzgar, o sea, no porque a mí no me duela una separación, porque ya lo hago desde otro punto de vista, ya aprendí lo que tenía que aprender con esa persona y se va, y ya, punto, ¿sí? Y cierro ese capítulo. Pero yo, porque yo vivo esa experiencia, no puedo hacer que la otra persona tenga que estar conmigo de la misma situación. Yo tengo que respetar ese proceso de mi consultante y no lo puedo juzgar. ¿Mm? Es muy importante tener claro eso. Otro error es interpretar los síntomas sin indagar en la emoción personal de consultante. Cada síntoma tiene una raíz totalmente diferente y los procesos terapéuticos, especialmente la biodescodificación, se trata única y exclusivamente desde lo que trae cada consultante. No podemos generalizar. ¿Cuál es entonces la solución? Hacer esas preguntas estratégicas y evitar suposiciones, ¿sí? A veces lo que significa para mí no significa para nuestro consultante. O lo que él quiso expresar no significaba lo que yo estoy entendiendo. Es importante hacer preguntas estratégicas. Y para esas preguntas estratégicas es necesario el parafraseo, utilizar palabras que el consultante nos ha expresado.
como nos dijo la doctora Francelina, si está utilizando que mi mamá es una desgraciada, entiendo que tu mamá es una desgraciada, ¿por qué piensas que tu mamá es una desgraciada? ¿Cierto? Pueden ser palabras fuertes, pero eso hace que haya una conexión, porque está diciendo, ah, me está poniendo atención de lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Otro error común es forzar la sanación en una sola sesión. Como les dije hace un momento, pueda que en una sola sesión hayan resultados contundentes porque las personas llevan un proceso, porque han hecho un camino, pero hay personas que llegan sin haber hecho camino. Entonces tenemos que respetar el tiempo de los consultantes y el proceso interno de cada persona. Si nosotros no respetamos el proceso interno de cada persona, muy difícilmente podemos entrar en esa conexión con nuestro consultante. Y otro error súper común en las prácticas terapéuticas es no guiar al consultante en una reprogramación del subconsciente. Nos quedamos únicamente en lo superficial, es decir, en la curación y no entramos a la sana acción. Para entrar en la sana acción, debemos utilizar herramientas claras que nos permitan tener la certeza de que nuestro consultante va a evitar las recaídas. Nosotros somos como esa maquinita de los cuidados intensivos, esa pantalla de los cuidados intensivos, que yo creo que todos hemos tenido la experiencia de entrar, mirar las maquinitas, de pronto no estar en cuidados intensivos, pero sí de haber entrado, no estar hospitalizados, pero sí de entrar a hacer alguna visita. Y va la maquinita de esa manera, sube, baja, sube, baja. Mientras que la maquinita está, las señales esas que yo no sé cómo se llaman, están subiendo, bajando. ¿Qué estamos diciendo los familiares, amigos de nuestros pacientes allá? Hay vida, hay todavía vida. En nuestras terapias va a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Mientras que el consultante esté aquí en este proceso, significa, oye, todavía hay vida, ¿sí? Estoy aquí, hoy amanecí, hice mi ejercicio de reprogramación, hice eso, pero a las 2 horas caí, ¿sí? Bajó. Entonces, pero ya tengo la herramienta para salir más rápido y cada vez sale más rápido, ¿sí? No nos podemos frustrar porque es que el paciente hizo el ejercicio durante 10 días, 5 días, no sé, y cayó. No, óyeme, gracias a Dios que lo hizo, o gracias a la vida, o gracias a la energía, como lo llame cada uno. Pero es asegurarnos que esas herramientas sean claras y que eviten las recaídas o que podamos salir más rápido de esas recaídas que tengamos. Doc, vimos que se le cayó el internet. Sí, se cayó el internet, qué pena con ustedes. Gracias, Marcia. Aplicar la descodificación entonces se convierte en un arte que requiere práctica, que requiere sensibilidad, que requiere que yo comprenda que no se trata de mí, se trata del otro. Se trata de qué necesita y cómo le puedo aportar y cómo le puedo ser. Entonces, una sesión va a permitir transformar la vida de las personas. Lo que dice Marcia, a veces uno en la primera consulta y uno ve esos cambios maravillosos en las personas. Entonces uno dice, wow, y eso es maravilloso. Sin embargo, volvemos a lo que también insistíamos. Es necesario entregarles herramientas que les permitan sostenerse, porque van a llegar a su casa y como yo les digo, ese otro que lo agrede por X, Y, Z razón, porque también tiene sus situaciones, pues va a seguir en ese plan de agresión. Entonces, si no tiene la persona las herramientas, va a ser muy complejo. Y a veces se demora uno, pero la logra. Yo en estos días digamos que he sentido el corazón hinchado de la emoción. Tengo una chica que ha sido alumna mía, pero que también tiene unas situaciones bien complejas. Ella es de México y bien, bien complejas. Tiene un tema de columna, tiene un tema en la pierna, tiene un tema de oído y tiene una historia bien fuerte de machismo, pero machismo salvaje, donde su mamá y su papá le dijeron que pues ella no servía para nada y ella siempre quiso ser médica y se hizo médica. Sin embargo, tiene todas esas situaciones. Hoy ella cuida a su mamá hoy tiene 95 años y vive una cantidad de situaciones y como les digo, hoy ella tiene un tema, hizo inclusive un tema de bipolaridad y estuvo un tiempo con medicamento y ahora está en ese proceso, yo la apoyé también.
Y ahora está con estuvo con un tema de oído y ahora estuvo con su tema de columna y un tema de desvalorización que les decía. Y es increíble verle la cara estos días, o sea, ella la ha ido logrando, pero ella sigue ahí y ese punto es importante, sigue en su entorno, o sea, sigue su mamá que le dice, eso no sirve para nada, usted se volvió bruja, usted no sé qué, no le da el valor por ella todo el esfuerzo que hizo para hacerse médica, pero ya aprendió a que es su mamá y es la historia de su mamá y está ayudando a criar un nieto y el nieto también está bravo porque ella ya decidió entre su proceso poner límites y decirle, venga, bebé, es que su merced tiene 24 años y definitivamente hasta aquí puedo, hasta aquí lo voy a apoyar, hasta aquí. Entonces se convirtió en esa abuela mala, en esa hija mala. Y sin embargo está logrando pasar a eso. ¿Por qué? Porque se sostiene. Todos los días hace sus meditaciones, todos los días hace sus visualizaciones, todos los días está yendo a piscina y empezó a hacer, ella solamente podía hacer 2 piscinas. Ay, esta semana me decía, ya me hago 20 piscinas. Y sí salgo y aún utilizo el bastón, pero siento diferente en mi columna y mi oído se está desinflamando, mi oído está mejor. Entonces, eso da gusto. Entonces, estos procesos uno sabe cómo funcionan y sabe cómo obran en las personas. Entonces, es absolutamente maravilloso poder impactar a las personas. Entonces, esa interpretación de esos síntomas es personalizado. Yo no puedo decir, pero ¿cómo es así que usted siendo médica y permite que le digan que usted es bruta? Sí, es una médica y permite, y le duele que le digan que sea bruta. Y no es bruta, obvio que no, quien estudia medicina no es bruto, ninguno que estudie y ninguno que esté haciendo el esfuerzo por sacar desde donde esté, sacando sus cosas adelante es bruto, nadie es bruto, pero hay connotaciones que son increíbles. Entonces, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro apoyo. Y un buen terapeuta pues acompaña el proceso sin imponer su visión. Volvemos a lo que les decíamos, no se trata de mí, se trata del otro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ustedes van a aplicar todo esto que les hemos contado con Marce, con todo este amor que le hemos contado? ¿Cómo lo van a aplicar a sus sesiones, a su vida? ¿Cómo van a hacer que todo esto llegue a sus vidas y impacte cada una de sus vidas? Sigue Marce. Y entonces nos permite encontrar el propósito. Nos permite trabajar en lo que amamos, nos permite poder llegar a las personas, poder ser esa persona que escucha. Si tal vez tú no estás ejerciendo completamente tu proceso como terapeuta, pero eres esa persona a la que buscan para contarles que tú siempre me das una palabra, es que tú siempre tienes la respuesta, es que tú siempre no sé qué. Entonces, de pronto, esto hace parte de tu propósito de vida. Entonces, la invitación es a que lo mires con otros ojos y de pronto te preguntes, ¿qué más tengo que ver? Sigue más. Tienen el manual de la biodescodificación de profesiones que está en el grupo para que hagan el ejercicio, para que revisen si están en reparación o realmente están dentro de su propósito. Cuando estamos en propósito, lo que hacemos fluye, es fácil, mientras que cuando estamos en reparación se presentan muchísimas dificultades. Y ahí es cuando tú tienes que revisar qué estás cargando. Ahí en ese manual tiene una lista que quizá les puede servir como de guía para que si de pronto están cargando cosas, puedan empezar a hacer la biodescodificación. Se te apagó el micrófono. Sí. La invitación es a convertirte en ese terapeuta con ese valor agregado. Y ese valor agregado es ser un terapeuta transformador. Créanme que el mundo nos necesita. El mundo nos necesita personas que quieran transformar y apoyar en muchos procesos a muchas personas. El mundo está en evolución y en una evolución de ser distintos,
de sentir más, las personas hoy sienten más y no está dependiente de la edad, inclusive uno ve personas jubiladas que están diciendo, venga, ¿y yo ahora qué me pongo a hacer? Personas que tienen a los 40 años, venga, ¿y yo qué voy a hacer ahora con mi vida? Los chicos jóvenes hoy se preguntan más, es increíble cuando uno tiene en consulta a los chicos jóvenes, yo les digo, son como almas viejas que realmente ya se están haciendo preguntas que nosotros nos las hacemos a los 40, 50 años, ellos se los hacen a los 13, 14, 15. Entonces, qué bueno poder ayudar a esas personas a conectar con esa raíz de esos conflictos para que lo resignifiquen, para que puedan vivir distinto. Y no imponemos respuestas, sino que somos unas guías para que tomen conciencia las personas. Ser ese canal que permita que las personas se transformen y esa transformación se mantenga en el tiempo porque hacen una percepción diferente del mundo y al hacer una percepción diferente del mundo, sus emociones también son diferentes. Y demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un terapeuta convencional y un terapeuta transformador? Mientras que un terapeuta convencional es como el que busca poner la curita, es el que alivia el síntoma. El terapeuta transformador va junto con su consultante, es un guía para que vaya y descubra qué hay por allá debajo, qué hay en el origen y entre dentro de él, haga esa sanación interior y a través de su sanación interior llegue a un nuevo nivel y lo sostenga en el tiempo, haciendo el reconocimiento y que cada vez que tenga retos, pueda salir de ellos de manera más y más rápida. Entonces, para profesionalizar tu práctica en biodescodificación, hay que dar el salto de estudiante a terapeuta profesional. Es necesario profundizar el conocimiento de manera avanzada, es necesario profundizar en este estudio, es necesario comprender todos los orígenes y todas las aristas. ¿Hay que aplicarlo en nosotros mismos? Claro que sí, porque muchas veces se siente que le cae a uno el 20 en eso y me cayó el 20, como dirían nuestros hermanos mexicanos. Y luego, entonces, se lo enseñas a otros. Practicas con casos reales y perfeccionas tu técnica día a día. Busca supervisión o mentoría. Solos no lo podemos lograr. Siempre es necesario tener mentores y personas que ya lo hayan logrado para que nosotros hagamos el camino más corto. Día a día los caminos se hacen más cortos y los caminos se hacen más cortos a través de mentoría. Hay que definir tu método personal y ojalá especializarte en un área específica. ¿Y cómo me especializo? Tú simplemente mira tu récord de personas que atienden y te vas a dar cuenta que ahí también hay patrones. Ay, porque a mí siempre me llegan mujeres con condición de obesidad. Porque a mí siempre me llegan mamás que no les ha funcionado su matrimonio. Porque a mí siempre me llegan chicos jóvenes que no saben por dónde encontrar su propósito y qué estudiar. Simplemente lo que te llega es porque tú estás preparado o preparada para ello. Entonces, cada vez que tú te especializas más y generas un nicho más específico, va a ser más fácil tu logro en tu proceso. ¿Y qué más es importante? Tener estrategias que permitan hacerte diferente para que destaques en ese mundo terapéutico e inclusive desde el voz a voz tú puedas tener mayores personas, atender más personas y llegar a más personas. Es importante encontrar tu sello personal donde tú te muevas y tú te sientas perfectamente bien. Y a veces, aquí quisiera hacer un paréntesis, a veces uno se empecina en que quiere estar en un lado y resulta que de pronto hay otros dones que tú no estás viendo. Entonces es importante decir, ¿qué más tengo que ver? Definir cuál es tu público, a quién quieres ayudar, dónde te mueves más, dónde llegas más a las personas
Crear también contenidos educativos que te permitan llegar a las personas, que estés en las redes, que te empieces a salir de ese síndrome del impostor, de ese miedo al público, también con la biodescodificación tú lo logras. Integras herramientas complementarias como biodescodificación y otras técnicas terapéuticas, hoy particularmente hablando de biodescodificación, que te permitan tener ese valor agregado para que llegues a más y más personas. No me canso de decirlos, el mundo nos necesita. Entonces, ¿cómo atraer más consultantes y expandir esa práctica? Tu conocimiento solo será útil si logras llegar a las personas que lo necesitan. Si tú das un regalo y la persona no lo quiere o no lo necesita o no es importante, no lo va a valorar. Pero quien lo necesita va a valorar muchísimo recibir ese aporte, ese apoyo de parte tuya. Entonces, es hora de desbloquear. Tienes un potencial sanador. Este es el primer paso hacia el máster en biodescodificación y PNL. Yo me pregunto si estás lista para sanar desde la raíz, transformar vidas con un enfoque poderoso y efectivo. Es una pregunta para ti. Entonces, la invitación es a que superes miedos y creencias limitantes. Miedos como no estoy lista para dar consultas. La solución es practicar a través de la práctica y lo puedes hacer con sesiones gratuitas o a muy bajo costo. Eso hace que tu carga se libere, eso hace que tú te sientas más libre y esas horas de vuelo te van a dar todo el valor agregado que tú vas a poderle mostrar al mundo. Ay, no sé cómo cobrar mi servicio. Define el valor de tu trabajo y recuerda que la sanación tiene un precio. Y esto no es solo por el solo hecho de cobrar. Es que cuando tú cobras un valor, la persona le da el valor a ese proceso. Uno ve personas que fácilmente, yo tengo una de mis profesoras cobra por una sesión de biodescodificación, cobra $200 porque ella tiene mucho trabajo y no tiene tiempo. Entonces, ¿a quién va a atender? Lo hacen $200. ¡Ay, hay demasiada competencia! No hay competencia. Solo hay muchas personas esperando la terapia. Más o menos el cálculo está en 800 millones de personas en el mundo que están haciendo problemas de depresión. Hay más o menos 350 millones de personas que en el mundo que se considera que tienen síntomas de depresión grave. Cuando hablamos de síndrome metabólico, por ejemplo, que es todo lo ligado a la obesidad, que es una secuencia como lo hemos hablado acá, el 58% de la población del mundo es personas que tienen síndrome metabólico. ¿Saben cuántas personas en el mundo hablan español? Porque es que yo no hablo inglés, yo no sé sino español a duras penas. De todos los 8.000 millones de personas en el mundo, 5.000 millones hablan español. Entonces, trabajo sí hay. Ser terapeuta es una decisión consciente y la biodescodificación es una herramienta poderosa. Su impacto depende cómo tú la apliques, cómo tú te entrenes para eso. Diferenciarte y atraer consultantes requiere constancia y un propósito claro. Amar este proceso. Y este proceso les aseguro que es absolutamente hermoso y maravilloso. Y la mejor manera de crecer es seguir aprendiendo y aplicando lo que estás aprendiendo. Todo eso que aprendes, todo eso si lo enseñas, si lo practicas, simplemente te conviertes en el experto, en la experta y sigues aprendiendo porque aquí hay un gran mundo de aprendizaje, de crecimiento absolutamente maravilloso. Miremos este testimonio que me encanta. Hola, soy Gina Balaguera, soy terapeuta holística y para compartir los resultados de la biodescodificación en mí, tomé una sesión con Marcela Sánchez, el cual para mí fue algo sorprendente, pues sensacional, porque me habían diagnosticado bloqueo de la rama izquierda del corazón
el cual después realizamos la terapia y después de la terapia se ha corroborado con exámenes médicos y también a nivel físico de que ya esos síntomas han desaparecido. Pues la biodescodificación, algo sensacional dentro de las terapias holísticas y dentro de lo que conozco, pienso que es algo muy bonito para ayudar a los seres humanos. Gracias. Bueno, ¿quién quiere tener una experiencia así como Ginita? Escriban el número 11 en el chat. ¿Les gustaría sanar de raíz de verdad? Escriban en el chat número 11. Vámonos con los números. Si les gusta, escriban el 11. Si no, entonces escriban otro número. Sí, Flor, genial. ¿Quién más le gustaría tener esa experiencia? Ángela, Miriam, qué bonito. Andrea, ¿a quién más le gustaría tener esa experiencia de sanación? Estefanía, Natalia, Amalia, qué lindo. Margarita, iPhone, bueno, Joana. Vamos a hacer un ejercicio de visualización y voy a invitar a los que se sienten con la columna recta y apoyando el peso en los fémur, ¿vale? Sobre las piernas. Nosotros tenemos dentro de nuestra parte energética el tubo pránico. El tubo pránico que va desde la coronilla hasta donde termina la columna y desciende por las piernas y se conecta con la tierra. Cuando permitimos el flujo de la energía por el tubo pránico, podemos entrar en procesos de sanación muy, muy poderosos porque nuestra respiración empieza a fluir. Entonces, te vas a sentar apoyada sobre las piernas. Vas cerrando tus ojos mientras vas tomando una lenta, suave y profunda respiración. Inhalas 1 y sueltas 2. Nuevamente 1 y 2. Y mientras sigas el ritmo de la respiración, voy a pedirte que traigas en este momento a ese ser en el que tú crees, a Dios, los ángeles, la Virgen o la energía, lo que sea, y le vas a colocar un color, colócale un color a ese ser. Y te vas a empezar a envolver en ese color. El color que hayas elegido o que vino en este momento a tu mente es perfecta. Ahí está una energía superior y empiezas a conectar con esa energía. A medida que inhalas y exhalas, va entrando esa energía, ese color a todo tu cuerpo y al exhalar sale cualquier situación, cualquier carga que no te corresponde. Inhalas, sueltas. Y ahora voy a pedirte que empieces a inhalar por tu coronilla y que la inhalación descienda por toda tu columna y se extienda hasta tus piernas y baje hasta tus pies y se conecte con la madre tierra. Inhalas ese color maravilloso. Y a medida que inhalas vas sintiendo cómo tu cuerpo se libera de lo que ha venido cargando que no te corresponde. Que las emociones no resueltas empiezan a tener esa luz particular de ese color con el que estás conectando, de esa energía. Solamente vive la experiencia de estar soltando cualquier carga, cualquier situación, así no le tengas nombre. Solo te vas soltando y empiezas a liberarte. Inhalas y exhalas. Y con cada exhalación va saliendo esas cargas y cada vez estás más liviana, más liviano.
Y ese color va a ir a cada célula de tu cuerpo. Y en este momento, esa energía maravillosa que tiene ese color específico que le pusiste, es como si fuera una bombillita y tu cuerpo empieza a prenderse nuevamente. Y voy a pedirte que lleves tus manos al corazón, donde recibes esa energía maravillosa y empieza a llenarte también tus manos. Inhalas por la coronilla y vas a exhalar por el corazón. Y a medida que exhalas, esa exhalación va a ser más suave, más liviana y empieza a ser también de ese color. Y tus manos se empiezan a llenar de ese color maravilloso. Y ahora en el maravilloso juego de la imaginación, voy a pedirte que vayas a un lugar de tu servicio. Si tienes ese lugar de tu servicio donde atiendes perfecto, y si no, ve a un lugar que tanto te encante, ese lugar que tanto te encante, tú dirías, yo pasaría el resto de mi vida aquí en este espacio. Y ahí te vas a empezar a llenar de esa fortaleza, vas a llenarte de las herramientas que necesitas, porque sabes que allá afuera hay muchas personas que están esperando por ti. Porque dicen, yo voy a ir a trabajar contigo porque sé que contigo encuentro la solución. Porque tú me ayudas a encontrar la luz. Porque tú sabes guiarme, sabes orientarme, me puedes acompañar. Y vas a observar que empiezan a aparecer una, dos, tres, muchas y muchas personas alrededor tuyo. Y vas a extender tus manos y vas a empezar a entregar con amor eso que has recibido con amor. Y a medida que lo entregas a esas personas que vienen en búsqueda de algo para ti, ellos empiezan a sentirse muy bien y empiezan a tener un brillo especial, un brillo particular. Observa tantas y tantas personas, personas que ni tú conoces y llegan a ti simplemente. O personas que te están llamando porque necesitan de tu servicio. Y entrega el servicio y observa cómo se transforman esas personas y observa la gratitud que ellos expresan hacia ti. Y vas a empezar a sentir, vas a empezar a oír, vas a empezar a ver esa gratitud reflejada en tu cuerpo. Siente cómo cambia ese sentir tuyo y quizás esa alegría de servicio se va a convertir en ese gozo, en algo que tú no puedes explicar. Inhalas profundamente y te vas a sentir muy gozoso, muy gozosa del servicio. Profundo y sueltas. Nuevamente inhalas, sintiendo ese gozo en el alma, que no lo puedes expresar con palabras y sueltas. Y nuevamente vas a inhalar y a exhalar. Y vas a volver a conectar con ese color maravilloso. Y le vas a decir gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por convertirme en este canal de servicio para todas esas personas. Me pongo en tus manos para que seas tú actuando a través de mí.
Te doy el sí de mi alma para que a partir de este momento pueda hacer de mi vida una vida con propósito y al servicio de las demás personas, sin perder de vista que la primera persona a la que sirves es a ti mismo, a ti mismo. No podemos servir a otros si no nos servimos a nosotros mismos. Inhalas y exhalas. Y vas a decir gracias y vas a sonreír profundamente, sintiendo cómo tu vida empieza a cambiar en todas las áreas. Gracias. Y nuevamente vas a decir gracias. Y cuando esté bien para ti, vas a volver a la aquí y a la hora y vas a abrir tus ojos. ¿Cómo les fue? Súper, me están haciendo manitas así. Genial. ¿Qué pudieron visualizar? ¿Pudieron verse al servicio de las demás personas? Bien, Amalia. Escriban sí, si se pudieron ver al servicio de las demás personas y sanando ustedes. Muy bien, Joana. Amalia. ¿Quién más se pudo ver así? Muchas personas. Sí, sané. Súper lindo. Ángela. Muy bien. Sentí mi lugar en el mundo. ¡Wow! ¡Qué poderosa, Miriam! Oh, qué bonita sensación, Estefan. Escogí el lila. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Les fue más fácil visualizar esa energía superior poniéndole un color o no? Escriban si les fue más fácil, ¿sí o no? Sí, dorado, súper bonito. Lila, dorado. Lo sentí. Miren, Esther. Muy bien. Después se transformó en blanco y fue muy bonito. Muy bien, Esther. Qué bonito. Fíjense que a veces nosotros como que se nos dificulta y utilizando un simple color, a veces la vida nos ayuda a mejorar. Mi pregunta hoy es, ¿qué paso tomarás hoy para acercarte a tu propósito como terapeuta transformador? ¿Cuál es el paso que sigue? Escríbanlo ahí en el chat. ¿Qué paso tú quieres seguir para poder transformarte en un terapeuta transformador? ¿Cuál es el paso? ¿Quieres seguir avanzando o no? Escriba si quiero avanzar o no. Sí, 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 o sí. De pronto dicen, no, definitivamente yo así como estoy perfecto, estoy perfecta. También es válido, ¿no? Porque cada uno vamos a nuestro propio ritmo. ¿Quieres seguir avanzando? Escribe sí o escribe no. Sí quiero avanzar. Sí quiero, súper. Sí quiero avanzar, Flor. Familia. ¿Quién más quiere avanzar? Escriban sí, 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 o hagan manita hacia arriba. Sí quiero avanzar, muy bien. Mire que el solo hecho que tú le cuentes a tu cerebro que si quieres avanzar, ya estás dando un paso importante. Pero mientras que tú te quedes, ¿será que sí puedo avanzar? ¿Será que sí puedo cambiar? Es muy difícil. Muy bien, Eli. Y hoy quiero invitarte a que tú tomes acción. Quiero invitarte a que tomes acción, no te quedes única y exclusivamente aquí. Y acá esto viene el reto. ¿Quieres tomar acción? ¿Quieres avanzar? ¿Hacia dónde quieres ir?
Y acá viene algo súper particular. ¿Realmente estás listo para transformar tus terapias? ¿Te imaginas cómo sería si pudieras identificar con claridad el origen emocional de cada síntoma de tus pacientes? ¿Será que cambia nuestra manera de hacer terapias? Aquí cuando yo les voy a hablar de pacientes, de consultantes, recuerda que tú eres el primer paciente y el primer consultante. No esperemos que sean las otras personas. Sí, las otras personas van a venir porque van a ver que hay algo particular en ti o están llegando porque ven que hay algo particular en ti. ¿Cómo sería eso? ¿Te imaginas cómo pudieras identificar, cómo serían tus terapias si pudieras identificar ese origen? ¿Te gustaría sentirte seguro y confiado al aplicar un método realmente que transforme vidas? Escríbame ahí si te gustaría sentirte seguro, si te gustaría sentirte confiado, confiada en aplicar un método que transforme vidas. Estos 3 días ustedes han recibido con claridad muchísima información y que es muy sencilla de aplicar porque finalmente eso fue lo que buscamos, maravilloso. ¿Sí? Eso fue lo que buscamos, que tú salgas de aquí, de este espacio, diciendo, wow, valió la pena. ¿Te gustaría sentirte de verdad seguro? Genial, sí, súper. Muy bien. ¿Y estás listo para dejar atrás las terapias que solo tocan lo superficial y pasar a tener esas terapias que generen resultados profundos, que generen resultados duraderos? ¿Estás listo? Sí, sí, escriban sí o no. Me encantaría, dice Natalia. Muy bien, ¿estás lista? Qué genial. Claro que sí. ¿De verdad estás lista? Es tu decisión, no es la nuestra. Nosotros entregamos la herramienta porque si la estamos entregando, créenos que hemos visto resultados y hemos visto cómo se transforman nuestras vidas y cómo se transforma nuestro servicio. Pero todo comenzó por un sí. Todo comenzó porque dijimos, oye, realmente estoy lista. Amalia, sí, gracias. Muy bien. ¿Y te gustaría ajustar o añadir algo más específico en tu enfoque terapéutico? Escríbame si te gustaría. Lista, muy bien, Miriam. Por supuesto. ¿Te gustaría añadir algo específico a tu enfoque terapéutico? Lista, por supuesto. Sí, ¿a quién más le encantaría añadir algo que se ajuste? Sí, me gustaría. Genial. Bueno, yo les dije que al final íbamos a tener algo muy, muy especial para ustedes. Hasta aquí hemos terminado este entrenamiento de 3 días, pero les vamos a contar algo especial. Así que quien quiera quedarse a recibir esto especial lo puede hacer. Quien diga, wow, ya yo creo que fue suficiente estos 3 días. Entonces le agradecemos y le agradecemos con toda nuestra alma de verdad porque han sido 3 días muy, pero muy gratificantes. Así los hemos sentido. Muy, muy gratificantes. Entonces, si quieres recibir algo súper especial, voy a invitarte que te quedes hasta el final. Y aquí voy a contarte que nosotros somos un equipo. Sí, me gustaría, súper, gracias. Nosotros somos un equipo. Em, Está la doctora Francelina, estoy yo, que dirigimos el proceso, que nos metemos muy en nuestro proceso de la biodescodificación y otras técnicas, pero tenemos 2 personas súper, súper especiales en nuestro equipo, que es Angelita. Si quieres, prende tu micrófono. Aquí estoy, aquí estoy. Muy buenas noches para Ahí está. todos. Y Príncipe Gabriel. Ahí está. Muy buenas noches, ¿cómo están acá? Que no me daba clic el computador. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en todo este proceso. Han sido nuestros cómplices. Hemos estado ahí, han sido los que están detrás de cámaras, como decimos literalmente, apoyándonos, haciendo que esto realmente tenga el resultado para ustedes. Y quiero decirles que ellos son dos coaches extraordinarios que han ayudado también a muchísimas personas a transformar sus vidas, a transformar sus servicios, a transformar ese propósito del alma. Y ellos nos van a acompañar en este regalo que les tenemos especialmente esta noche. ¿Les gustaría conocer el regalo?